Bien, vamos a comenzar entonces el día de hoy por funciones matriciales. Vamos a empezar con funciones matriciales. Este concepto de funciones matriciales no es muy conocido. Eh, yo hasta hace un tiempo atrás pensé hasta tal vez determinar que no era muy necesario, pero debido a que Office 2019, Excel 2019 maneja el concepto de desbordamientos, pues lo estoy retomando nuevamente a las funciones matriciales. El concepto de desbordamiento consiste en que una función o el resultado de una función muchas veces no puede ser visto en una sola celda, sino tiene que ser visto en varias celdas. Y entonces, casi la mayoría de funciones de Excel 2019 asumen este concepto de desbordamiento, que es muy parecido al concepto de funciones matriciales. Entonces, ¿se acuerdan que yo la otra día les hice esta función únicos? Entonces, él ya maneja un concepto de desbordamiento. ¿No es cierto? Aplicamos la función únicos en una sola celda. En Office 2016 es imposible mostrar el resultado en una sola celda. ¿No es cierto? Digo, devuélvame el valor único de este conjunto de celdas. Entonces, como les decía, en Office 2016 y anteriores, es muy difícil que el resultado de una función y que ocupa varias celdas me devuelva. Generalmente lo que me decía es NA, no se puede aplicar. Pero miren, aquí gracias al concepto de desbordamiento, pues el resultado de la celda, que en este caso son varias líneas, pues él no tiene ningún empacho, ningún problema y me los devuelve tranquilamente. Mire, son funciones ya de Office 2019, ¿no? Y así tenemos algunas funciones que aplican este concepto de desbordamiento, que es muy parecido a lo que son las funciones matriciales o un concepto parecido. Nosotros vamos a ver funciones matriciales. Bien. Las funciones matriciales son, o más bien dicho, si nosotros las analizamos, como que no tienen mucha lógica con lo que comúnmente nosotros conocemos de la sintaxis del resto de funciones. Es por eso que nosotros debemos en Office 2016 para anterior indicarle, ¿sí? Indicarle al Excel que lo que estoy escribiendo es una función matricial, porque si yo no le indico, él me va a dar error, porque me va a decir la sintaxis que usted está escribiendo de esta función básicamente está incorrecta, está mal. Entonces, nosotros debemos presionar Shift Control Enter para que Excel sepa que estamos yendo a escribir o estamos escribiendo una función de tipo matricial. En Office 2019 ya no hace falta presionar Shift Control Enter, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hace el Shift Control Enter, chicos? Encierra entre llaves a la función. ¿Sí? Encierra entre llaves a la función. Eso hace Shift Control Enter. Ojo, no es lo mismo escribir que aparezca automáticamente al presionar Shift Control Enter. Al presionar Shift Control Enter, él convierte esta función en una función matricial. ¿Sí? Bien. ¿Qué es una matriz, no? ¿Qué es una matriz? Una matriz no es más que el conjunto de filas y columnas. En otras palabras, dentro de Excel podríamos decir que es un rango, ¿sí? Que es un rango. Por ejemplo, este rango, para mí esto es un rango en Excel. Esto es un rango en Excel, pero en matemáticas esto es una matriz, porque tiene filas, tiene, ¿cuántas filas tiene? 1, 2, 3, 4 filas, y tiene columnas. ¿Cuántas columnas tiene? Tiene 2 columnas. Entonces, miren, aquí estamos trabajando con una matriz de 4 filas y 2 columnas. Yo puedo tener otra matriz. En este caso es una matriz de 3 filas y 4 columnas. Perdón, estoy mal. 4 filas y 3 columnas. Son matrices. Son matrices. Si yo quisiera operar estas dos matrices, ¿sí?
El resultado de operar dos matrices, el resultado va a ser siempre el orden, el tamaño de la matriz más grande. Entonces, si yo opero esta matriz con esta otra matriz, el resultado va a ser una matriz igual al tamaño de la matriz más grande. Entonces, en este caso, 4 filas, 3 columnas. Bien. Entonces, vamos a desarrollar unos ejercicios. ¿Sí? Vamos a desarrollar unos ejercicios. Resulta que voy a hacer aquí los pasos que haríamos. Yo necesito obtener, digamos que a los empleados se les paga el bono utilizando un coeficiente. ¿Sí? Entonces, este coeficiente es este que está aquí. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué valor se pagó en enero por concepto de bonos? ¿Sí? ¿Qué valor se pagó en enero por concepto de bonos? Bien, primera situación, que no hay ninguna columna llamada bonos. ¿Sí? No hay ninguna columna llamada bonos. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor a mí me tocaría crear una columna llamada bonos. ¿Sí? Me tocaría crear una columna llamada bonos y ir multiplicando enero por el coeficiente. ¿Sí? Obtener una nueva columna y luego de esa columna, al final, obtener el total para saber qué valor se pagó por concepto de bonos. El hacer esto implica crear una columna más. Si yo tengo poca data, ¿sí? En este caso tenemos apenas 100 datos, bueno, pues lo crearía, ¿sí? Haría esto sin ningún problema. Pero cuando yo ya tengo no 100 datos, sino 1000 datos, 10,000 datos, el crear una nueva columna le hace a la hoja de cálculo más lenta. O sea, le va ralentizando a la hoja. Cada vez que abramos la hoja, necesitaremos más tiempo, se demorará mucho más y abrir la hoja se demorará mucho tiempo. Empezará a hacerse un poquito complicado trabajar con la hoja porque el mostrarnos en pantalla esta data, chicos, consume memoria. ¿Sí? Consume memoria. Y es posible que en un momento determinado nosotros estemos bajando y la pantalla se quede congelada. Es porque la memoria no tiene la capacidad para mostrarme los datos que están en pantalla. ¿Sí? O es posible que estemos bajando y una parte de la data se quede en blanco, tengamos que quedarnos un ratito parados y ¡plac! Luego ya aparece la data. No es que se ha eliminado, lo que el problema es que nos estamos quedando sin memoria y obviamente no tiene la capacidad, la memoria suficiente para mostrarnos en tiempo real la data. Eso suele pasar cuando ya tenemos mucha información. Entonces, imagínense lo que sería crear una nueva columna. Sería ralentizar más la hoja de cálculo. Bien, entonces yo he hecho esta hoja o incrementado esta columna para validar, ¿sí? Para validar que estamos haciendo bien, ¿no? O sea, este valor de aquí, que se obtuvo 27,960, es solamente para ver que la función matricial está haciendo correctamente. Bien. La función matricial, ¿cómo trabaja, chicos? La función matricial, ¿cómo trabaja? Trabaja en base a matrices. Entonces, yo puedo decirle, miren, si yo aplico una función, una multiplicación, yo le digo, coja una celda y multiplique por otra celda. ¿Sí? Pero cuando trabajo con matriz, yo no hago eso. Yo le digo, coja un rango 1 y multiplique por un rango 2. Esa es la diferencia de las funciones matriciales, ¿no? Entonces, una función normal coge una celda y hace la operación con otra celda. Las matrices, las funciones matriciales,
lo que hacen es coger un rango y hacer la operación con otro rango. O sea, yo tranquilamente puedo coger todo esto de aquí y operar versus esto de acá. ¿Sí? Y no es necesariamente que tiene que ser 1 a 1. Yo puedo decir, mira, coja toda esta matriz de aquí y opere versus toda esta matriz de acá. ¿Sí? Entonces, puedo coger solamente el rango de T y operar con W, X y Y. Con una sola matriz me evito hacer un montón de cosas. Entonces, bien, vamos a desarrollar o vamos a dar solución a este ejercicio que me dice, quiero saber qué valor se pagó en enero por concepto de bonos. Entonces, miren, voy a decir que voy a coger el rango, ¿sí? Digo, mira, cógete el rango de coeficientes, ¿sí? Y multiplica por el rango de enero, ¿sí? Esto ya es una función matricial. Esto no se puede realizar con funciones matemáticas normales. Si ustedes en su Office le dan Enter, aquí van a obtener error. Yo como tengo Office 2019, no me va a dar error. Pero ustedes sí van a tener error. Miren, eso es lo que está haciendo. Está cogiendo 3 por 1200 y me da 360. Como ustedes pueden ver, estoy obteniendo esta columna acá. ¿Sí? A ustedes a lo mejor les dio error, ¿sí? Les dio error. Entonces, si les dio error, al aplicar, a ver, voy a copiar esto. Si a ustedes les dio error, es porque no han presionado Shift Control Enter. ¿Sí? Entonces, a ustedes, si ustedes presionan Shift Control Enter, les va a salir igual que a mí. ¿Sí? Si ustedes presionan igual que yo, les va a salir Shift Control Enter. Y miren lo que pasó. Al presionar Shift Control Enter, la función, en este caso la fórmula, está abrazada o está, ¿cómo podríamos decir el término? Está agrupada por las llaves, ¿no? Se agrupó dentro de unas llaves. Entonces, el resultado que ustedes van a obtener es 360. Lo que sucede es que dice, yo sé que tú me estás multiplicando todo esto por todo esto, perdón, yo sé que me estás multiplicando todo esto por todo esto, digamos que hasta ahí. Pero yo cómo muestro en una sola celda todos estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resultados. ¿Cómo en una sola celda yo puedo mostrar toditos estos resultados? O sea, todos estos, ¿cómo muestro? Entonces, como no puede, él lo que hace, devuelve solamente el primer resultado. ¿Sí? Y internamente, él sabe que están el resto de resultados. Acá en Office 2019, aquí en cambio sí podemos ver lo que está haciendo la fórmula por dentro. Acá no, acá me indica solo la primera fórmula. Ahora, ya hemos realizado la operación. Hemos multiplicado esto por esto, esto por esto, esto por esto, lo que está aquí. Ahora, ¿qué me falta hacer para obtener el total? Hacer una suma. Entonces, yo le digo, mire, haz suma. Aplica la suma de todo eso. ¿Sí ven? Ahí es donde viene lo diferente de las funciones matriciales. Mire, digo, cógele un rango, multiplica por otro rango y a la vez que vas obteniendo sus resultados, ándale sumando. Entonces sumará 360 más 280 más 140, va sumando, va sumando, va sumando. Shift, control, enter. ¿Sí? La función que se aplicó es esta de aquí. Como ustedes pueden ver, entre llaves va la fórmula que se aplicó. Obviamente, acá como es Office 2019, se crea el concepto de desbordamiento. El concepto de desbordamiento es que como no alcanza a mostrar en una sola celda, él se desborda la celda y va a mostrar. Y miren cómo aquí, solo en la primera línea se ve la está descolorida, ¿no? Y aquí nosotros podemos hacer también la función suma.
para obtener el total. Pero obviamente yo aquí no presiono el Shift Control Enter. No presiono el Shift Control Enter. Porque por defecto Excel 2019, él ya calcula, hace operaciones con funciones matriciales gracias al concepto de desbordamiento. Pero también, si es que alguien quiere presionar Shift Control Enter, todavía nos permite, ¿no? Todavía nos permite que usemos eso. Yo creo que la próxima versión de Office ya a lo mejor ya me dé error cuando yo presione llaves y solamente me dejará en este concepto directamente. Entonces, este valor que obtuvimos de 27.960 debe ser el valor que está acá abajo. 27.960, ¿sí? Entonces, yo hice esta columna solo para comprobar que estamos haciendo bien. ¿Sí? Entonces, solo para eso, yo produje. Bien, entonces he obtenido el total pagado en enero por concepto de bonus. ¿Qué tal si yo ya no quiero obtener el valor que se pagó, sino quiero saber el promedio que se pagó en enero por concepto de bonus? ¿Sí? ¿Cuál fue ese valor promedio? Entonces, la fórmula que tenemos aquí, ¿sí? Simplemente nos funciona. ¿Sí? Decimos, mira, coge todo el rango de M2 a M101, multiplica por N2 a N101, ¿sí? Esto ya tenemos, pero aplica la función promedio porque me está diciendo que necesita sacar el promedio. Y me dice que, por favor, ustedes presionen Shift Control Enter, ¿no? Porque si no, no les va a salir. No les va a salir. No les va a salir. Entonces, por favor, presionen Shift Control Enter para que funcione. Entonces ya tengo el promedio. Si quiero el valor máximo, entonces es la misma fórmula. ¿Sí? Entonces yo puedo inclusive copiar el paréntesis. Podemos copiar el paréntesis. ¿Por qué? Porque lo único que va a cambiar es lo de afuera. Miren. Tengo... Ay, perdón. Apliqué el valor, el máximo, ¿no? Ahí está el valor máximo. Si quiero el mínimo, pues puedo tener el valor mínimo. Nuevamente, lo único que aplicaríamos aquí es la función min. Quería copiar, se me ha perdido el... Quería como estaba esto. ¿Para qué voy a...? ¿Está? Entonces... Bien, miren. Entonces, con una sola formulita me evité tener que estar sacando todita esta columna. ¿Sí? Entonces, esta columna no tiene sentido, podemos eliminar para recuperar RAM. ¿Sí? Para recuperar RAM. Ahora, ¿qué pasa en cambio si yo quiero obtener el valor que se pagó el primer trimestre por concepto de bonos? O sea que si quisiéramos hacer manualmente tendríamos que hacer una sumatoria de todo esto y la sumatoria de todo eso multiplicar por esto. ¿Sí? O sea, ya son más cálculos, más cálculos. O si es que me pedían solamente los pagos de enero y febrero, me hubiese tocado hacer solamente enero y febrero y multiplicar por coeficiente. Entonces, miren, más columnas y más columnas y más columnas, y eso es lo que pasa en la vida real en las instituciones. Cada vez y cuando van aumentando y aumentando columnas, y por ende la data cada vez más pesada y más pesada y más pesada. Cuando lo único que deberíamos haber hecho nosotros es decir, cógete el rango de coeficientes y multiplica
y multiplica por por toda esta otra matriz. ¿Sí? Entonces, ¿sí ven? Ese es el concepto de desbordamiento. Entonces, lo que va a hacer es coger el coeficiente 3, multiplicar por 1200, 360, por 1200, 360 y por 1200, 360. Cogerá 4 por 7, 280, 4 por 7, 280 y 4 por 8, 320. Entonces, por favor, presionen Shift, Control, Enter para que les aparezca un solo valor. Y les va a aparecer solo este valor, el 360, que es el primer resultado. Porque no puede mostrar más resultados. Entonces, lo que muestra es el primer cálculo que hace. Entonces, al presionar Shift, Control, Enter, vamos a obtener solo el 360. Pero como yo quiero sacar el total, pues digo suma. ¿Ya? Shift, Control, Enter. Y miren. Está el total. No hemos tenido que aumentar columnas ni tantas fórmulas. Con una sola podemos obtener. Podemos obtener. Bien. Por ejemplo, queremos comparar o saber la diferencia. Quiero saber la diferencia. Y con esto igual puedo hacer el valor máximo de todos los del primer trimestre, el valor máximo, el valor mínimo, el promedio, ¿sí? Sería lo mismo, igualito que esto, sino que lo único que cambiaría es la fórmula, perdón, el rango. Ya no va de N2 a N101, sino iría de N2 a P101, de N2 a P101, de N2 a P101, y podríamos sacar el promedio de los 3 meses, el valor máximo de los 3 meses y el mínimo de los 3 meses pagados en bonos. ¿Sí? Solamente cambiaría el rango del final, que en vez de ser una sola matriz, sería un rango de 3 columnas. Eso es todo lo que se hace. Digamos que yo quiero obtener la diferencia. ¿Sí? Quiero tener la diferencia, por ejemplo, digamos que quiero tener la diferencia pagada en bonos de enero y febrero. Entonces, si quisiera sacar esto, me tocaría multiplicar esto por esto, una columna. Luego multiplicar esto por febrero, otra columna. Y luego me tocaría hacer la diferencia de Q y R en otra columna. Y al final hacer la sumatoria de S para sacar la diferencia pagada en bonos de enero y febrero. ¿Sí? Entonces imagínense, me tocaría coger coeficiente por enero, columna Q. Coeficiente por febrero, columna R. Luego restar Q menos R en S. Y al final sacar una sumatoria de la columna S. Fíjense, ¿no? Tocaría juntar 3 columnas más para hacer esto que nos piden. Nosotros vamos a hacer así de sencillo. Le decimos, mira, coge el coeficiente, ¿cierto? Multiplica por enero, ¿sí? Y haz de una vez resta, miren, se hace así. Y coge en cambio el coeficiente y multiplica por febrero. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, lo que va a hacer es, bueno, hagámosle para que vean. Porque aquí es lo bueno de Office 2000, 2019. Entonces, miren lo que hizo. ¿Sí? Cogió coeficiente y multiplicó coeficiente por enero, coeficiente por enero, coeficiente por enero. Eso me da un valor. Ese valor de ahí resté versus el resultado del coeficiente por febrero. Y el resultado de esos dos es el que estoy obteniendo. Entonces, si ustedes se fijan en el tercer caso, aquí,
A ver, no, en el cuarto caso acá. Sí, porque este es el primer caso, segundo caso, tercer caso, cuarto caso. Coge 0,2 por 1200, multipliquemos. 1200 por 2, 240 creo, ¿no es cierto? Sí. Y 700 por 0,2, 140. 240 menos 100, 140, 240 menos 140, 100. ¿Sí? Lo multipliquemos. Para comprobar, 1200 por 0,2 me da 240. 240. Y 700 por 0,2 me da 140. 240 menos 140, el resultado es 100. Entonces, esto está bien. Pero como quiero saber el total de la diferencia, pues aplico al final la función suma. Shift, Control, Enter, ¿no? Y ahí está. Esa es la diferencia. 3145. ¿Cuántas columnas aumenté? No aumenté ni una sola columna. Simplemente con una formulita, con una función, estoy obteniendo y realizando todos esos cálculos. No he tenido que aumentar, tenía que aumentar 3 columnas y luego de eso hacer una sumatoria de toda la columna. Implica eso comerse memoria RAM. Acá no. Queda acá apenas es una pequeña fórmula. ¿Sí? Es una pequeña fórmula. Entonces, se puede hacer todas esas cosas con funciones matriciales. Igual podemos sacar el promedio de la diferencia, el máximo de la diferencia, el mínimo de la diferencia. Todo podemos aplicar ahí a esta situación. Bien, ahora, vamos en cambio ahora a hacer las operaciones, pero con condiciones. Por ejemplo, digamos que quiero saber qué valor se pagó en enero por concepto de bonos al personal de hombres o masculino, ¿sí? Al personal de hombres. Hombre, que está. ¿Sí? Entonces, quiero solamente el valor de hombres. Entonces, miren, ahí en cambio entramos con una pequeña sintaxis. La sintaxis se maneja de la siguiente manera, chicos. Manejamos aquí la función si, mandamos la condición, punto y coma, y ponemos el rango de la operación, de lo que voy a realizar la operación. Pero, fuera de esto, mandamos la función que quiero hacer. Porque si ustedes se fijan, nosotros ya trabajamos con ustedes estas funciones. Viene a ser una función de base de datos, B de suma, porque me da la suma, pero en base a una condición. ¿Sí? Sería la B de suma. O una función que también se conoce en Excel que se llama sumar.si. También podría ser esa cosa. Parece que sí vimos, oh, no, bueno, la sumar.si. Entonces, es lo que vamos a hacer. Pero la diferencia es que aquí, con la B de suma, que en la B de suma solamente teníamos una columna de operación. Aquí vamos a tener 3 columnas y aparte de eso que multiplicar por el coeficiente. Y aparte de eso, verificar solo de los hombres. No me interesa mujeres. Entonces, aunque parezca que está difícil, no. Dice, mira, dice, primero vamos a hacer la operación, ¿sí? Vamos a hacer la operación que era coger el rango de coeficientes, multiplicar por el rango de, digamos que son de todos los 3 meses, ¿no? O en enero, dice. No, no, hagámosle de una vez de todo. ¿Sí? Porque nos va a faltar tiempo. Ya, ahí está. Entonces digo, ¿qué valor se pagó? Se pagó en los 3 meses
por concepto de bonos al personal de hombres, solo a los hombres. ¿Ya? Entonces ya está dicho esto. Entonces aquí vamos a decir lo siguiente, mira, sí, todo este rango de aquí, todo este rango de aquí, es igual, entre comillas, hombre, entonces haga ese cálculo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Donde encuentre hombre, como en este caso, va a realizar la operación. Entonces, el primero va a tener dato, el segundo tres, cuatro filas van a tener dato. Y en la quinta, que ya es mujer, van a ver que aquí sale falso. ¿Sí? Primero, segundo, tercero y cuarto, con bien hecho el cálculo. Pero como luego de eso vienen dos mujeres, entonces me sale falso, 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 falso. ¿Qué quiere decir qué cosa? Que no puede hacer cálculos porque esta fila de aquí es mujer. Esto fue mujer, mujer, por ende esto sale falso. Luego encuentra otro hombre y hace los cálculos. Luego de las dos mujeres viene el hombre, hace los cálculos. Y luego de eso hay mujeres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que vendrán 6 falsos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 falsos. Entonces, aquí se puede explicar súper chévere este concepto porque aparece la data en Excel 2016 no se puede explicar esto bonito porque me hubiese aparecido solamente este valor. Y los chicos dicen, ¿y qué es lo que hace eso? Pues, pero aquí sí nos estamos dando cuenta que donde es hombre, multiplica el coeficiente por el sueldo, el coeficiente por el sueldo, el coeficiente por el sueldo. Donde es hombre, multiplica, y donde es mujer, no multiplica. Ya. Pero todos estos valores necesitamos juntarlos con una función suma porque quiero obtener el total. Entonces, no se olviden, Shift, Control, Enter, ¿no? Shift, Control, Enter. Y ahí está. Como somos un poquito incrédulos, vamos a comprobar. Vamos a sacar en cambio para el personal de mujeres. Como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer la misma fórmula, sino que vamos a cambiar que en vez de hombre dice que es mujer. Es la misma fórmula. Esto de acá. Vamos a copiar el formato acá. Y obviamente la suma de esto dice que es 77.795, que debe ser la que encontramos acá. ¿Dónde está eso? Ah, no hemos sacado de los 3 meses. Ah, aquí está. ¿Sí? Porque aquí está sumando los 3 meses, o el primer trimestre, tanto hombres como mujeres. Entonces, 77.795, 77.795. Entonces, no hay errores, no fallan ni por centavos. Esto está bien hecho. La fórmula está bien aplicada. Entonces, miren cómo nos ahorramos, cuántas columnas que nos seguimos ahorrando. Yo creo que hasta ahorita al menos unas 10, 12 columnas nos hemos ahorrado de crear. Y esto hace que obviamente que el libro de Excel no sea pesado. ¿Sí? Una fórmula de este tamaño, esto no pesa nada. Entonces, seguimos teniendo una hoja de Excel livianita, ¿no? Livianita. Ahora, ¿qué pasa si es que hay más de una condición? ¿Qué pasa cuando existe más de una condición? ¿Sí? Con más de una condición, porque ahorita hicimos con una condición, pero ¿qué pasa si hay más de una condición?
La función me dice que vamos a tener la condición 1 y cada condición se va encerrando entre paréntesis. Pero yo debo saber qué operador es el que me separa las condiciones, lo que vimos en funciones lógicas. Si es un i, va el asterisco. Si es un o, va la suma, va el signo más. ¿Sí? Entonces, de esa manera. De esta manera vamos a trabajar cuando exista más de una condición. Bien, entonces vamos a sacar, por ejemplo, ¿qué valor se pagó en los 3 meses por concepto de bonos al personal de hombres solteros? Sí, solo hombres solteros. Entonces, hay dos condiciones, chicos. Tiene que ser hombre y además tiene que ser soltero. Entonces, hay dos condiciones aquí. Y que vivan en Quito, serían 3 condiciones. Eso no hay problema, las condiciones que ustedes pongan. Vamos a resolver. Vamos a resolver. Nos estamos quedando, creo, sin tiempo. Voy a agilitarla. Voy a mover la mano. Copiamos la fórmula de aquí. Entonces le decimos, la primera condición es que sea hombre. Encierro entre paréntesis la primera condición. Y abro paréntesis para la segunda condición. Y me dice que sea soltero. Entonces el estado civil cojo la matriz o el rango y que sea igual a soltero. ¿Qué eso es todo? Si vemos la fórmula que se aplicó, es la misma, sino que en este caso las condiciones, condición 1 que es igual a hombre, va entre paréntesis, y la otra condición que es soltero va entre paréntesis. Entonces, si quisiera comprobar, debería sumar hombres solteros, casados, viudos, divorciados, unión libre y todo lo demás. Vamos a hacerlo rapidito, solo para comprobar. Entonces, para soltero vamos a sacar casado, viudo, divorciado y en unión libre, ¿ya? Entonces aquí cambiamos que sea hombre casado, hombre viudo, hombre divorciado y unión libre, no sé si está con tilde, unión libre, sí, sí está con tilde, entonces y unión libre. ¿Ya? Copiamos el formato para que todo esté con símbolo numérico. Y si yo aplico la función suma para hallar el total de todos los estados civiles, debe darme esto. El personal de hombres se les pagó $35,315, que es lo mismo, $35,315. 8,700 a los solteros, 9,430 casados, 8,720 a los viudos, 3,595 a los divorciados y 4,860 a los de unión libre, dando un total de 35,535, que es el mismo valor. Entonces, estamos obteniendo bien los resultados. Si quisiera hombres solteros, Quito, ¿sí? Hombres solteros, Quito, pues simplemente lo que hacemos es a esta función de aquí, aumentarle una condición más. Entonces yo le digo, hombres solteros, y adicionalmente, y que la ciudad sea Quito. ¿Sí? Sea igual. O
Hagámosle con edad. Vamos con edad mejor. Que la edad sea mayor que 50 años, por ejemplo. ¿Sí? Punto y coma. Y que sea mayor a 50. ¿Sí? Entonces serían hombres solteros mayores a 50. Para que ustedes vean que no es solamente con igual. Podemos poner mayor, menor, mayor, igual, igual, diferente. Entonces, hombres solteros mayores que 50. Han sido $3,705. Bien. Esos son funciones matriciales, ¿no? Esto es funciones matriciales. Ay, quiero grabar. Ya. Lo que pasa es que vamos a grabarle como habilitado para macros porque hice una macrito ahí, más luego les indico la macro que se va a hacer, ¿sí? Pero bueno, ya estamos grabando el archivo por si acaso se pierde. Vamos a ver la función indirecto. Bien, la función indirecto, que es parte de las funciones de búsqueda y referencia que se me pasó. Digamos que yo tengo que llenar datos de personal, nombre, en qué país vive y en qué ciudad. Ya. Entonces digo Juan, Ana, María, Pedro, Rubén, José. Listo. Entonces miren chicos, lo que yo quiero es hacer una validación de datos, pero ¿en qué sentido? Que si yo pongo aquí Ecuador, solamente pueda yo escoger las ciudades de Ecuador. ¿Sí? Que si yo cojo Argentina, pueda coger solo las ciudades de Argentina. Eso lo vamos a lograr con la función indirecto. La función indirecto lo que hace es indirectamente devolverme el valor que tiene una celda. Entonces, miren, para explicar esto así de rapidito. Lo primero que tenemos que hacer es ir creando o asignándoles nombres a este rango de datos. Entonces, a todo este rango de datos nos vamos a ir a fórmula y le digo que le voy a asignar un nombre. Le digo, llámate país, ¿sí? Le digo, este rango de celdas le voy a conocer como país, pero van a ir desde la fila 5, porque en la 4 está el título. Si yo le dejo desde la 4, va a aparecer también país, y país no quiero que aparezca, lo quiero que aparezca de Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador. Entonces le digo, a todo este conjunto de celdas le voy a llamar país, pero van a ir desde A5 hasta A9. Aceptamos y miren lo que va a pasar. Vamos acá, seleccionamos todo esto, ¿sí? Nos vamos a datos, que ya aprendimos, validación de datos. Aquí le decimos que es una lista, pero esta lista, en vez de nosotros aquí marcar todo esto, en vez de eso, no. Decimos, ¿sabes qué? Cógeme un indirecto de, si presionan F3, les sale ya el primer rango que creamos. Digo, país. Aceptamos, cerramos paréntesis y aceptamos. ¿Sí? Entonces, en la función indirecto le decimos, cójame indirectamente los valores que tenga este rango, país. ¿Desea continuar? Sí. ¿Ya? Entonces, miren. ¿Qué pasó? A ver. Es por las referencias absolutas y relativas. Indirecto. País. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, entonces le vamos a validar normalmente a este. A ver, hagámosle una validación normal de este rango. Veamos. ¿Ya? Está Argentina. Ahora vamos a decirle, por ejemplo, a él
vamos a crear, por ejemplo, para Argentina. Entonces, marco todo esto, es Buenos Aires, ¿no? Está mal escrito aquí. Entonces, le cojo Argentina aquí, ¿sí? Me voy a fórmula, a asignar nombre. Le digo, el nombre que quiero es llamarle Argentina. Quiero que se llame Argentina. Y el rango va desde C5 hasta C7, lo que les dije. Aceptamos y listo. Vamos a aplicar aquí la función para datos, validación de datos. Y yo le digo, cógete una lista y una lista que sea igual a indirecto, ¿sí? Para esta celda. ¿Ya? Pero como yo voy a copiar la fórmula, le digo, no le pongas seguro, no le pongas seguro a la fila, porque como voy a arrastrar para abajo, quiero que sea para B15, para B16, para B17. Entonces, solo las ciudades de Argentina. ¿Sí? Entonces, para que funcione para Ecuador, marco Ecuador, voy a fórmulas, asignar un nombre, le digo que empiece desde la fila 5, ¿sí? Desde aquí, porque si no me va a salir, en mi listado me va a salir Ecuador, en ciudades, y no hay la ciudad de Ecuador en Ecuador. Aceptamos, y miren, si aquí le cambio yo a Ecuador, ya deben salirme las ciudades de Ecuador. Quito, Ambato, Lotacu, Guayaquil, Manta, Riobamba. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Vamos a hacer para Venezuela. Asignar nombre, Venezuela, pero desde la 5. Si cogemos aquí Venezuela, las ciudades de Venezuela. Vamos a hacer lo mismo para Brasil. ¿Cierto? Plin, asignar nombre, desde la 5, no se olviden, desde la 5. Estamos, y finalmente hagamos Colombia para no estar saliéndonos de aquí directamente. Desde la 5. ¿Ya? Entonces, Colombia, las ciudades de Colombia, Brasil, las ciudades de Brasil. ¿Sí? Entonces, esto se logra con la función indirecta. Entonces, le digo, cógeme el valor indirecto de esta celda. Entonces, pero al decirle de qué referencia, me dice de la referencia Brasil. Pero como a este grupo yo le puse Brasil, pues por eso es que me obtiene de acá. Si ustedes se van a administrador de nombres, aquí están todos los que acabamos de crear. Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, país y Venezuela. Entonces, lo que acabamos de hacer es coger un rango de celdas. Acabamos de hacer un rango de celdas y les hemos dado, al rango de celdas les dimos un nombre, ¿no? Y entonces miren aquí, inclusive les va diciendo de qué rango a rango van, ¿no? De A5 a 9, de B5 a B10, de F5 a F9, de 5 a 8, dependiendo de los datos, ¿no? Aquí como hay poquitos datos en Argentina, va de C5 a C7. Bien, entonces, eso es lo que les quería mostrar, ¿no? Entonces, esta fórmula, como ya está, se le puede arrastrar, chicos, se le puede arrastrar, y entonces ya funciona. Entonces, Brasil, vamos a coger Brasilia. Para Argentina, vamos a coger Rosario. Y para Venezuela, vamos a coger Maracaibo. ¿Para qué nos falta? Colombia, Cali, Ecuador, Quito, y cojamos Ecuador, La Tacunga, ¿no? Y entonces, hemos realizado esto. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué le hice la macro? Por esta situación. Miren, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, yo cambio aquí el país Argentina? No hay una ciudad en Argentina llamada La Tacunga. Entonces, deberíamos hacer que cuando cambie yo, cuando cambie el valor de aquí, cuando cambie el valor de aquí, se borre el dato que está acá. Entonces, pero eso se puede hacer solo con macros. Y entonces es lo que
Es por lo que estaba hecha la macro. Y parece que yo le borré la macro. Ya. Entonces, la macro va a la hoja indirecto 2. Indirecto 2. Ya. Y aquí nosotros le decimos que en el change vamos a aplicar qué cosa. Lo que, ¿se acuerdan? Le ayudamos a la compañera el segundo día de clases. Entonces yo le digo, miren, si el rango va de B12 a B20, en este caso no sería de B12, sería de B15 a B20. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar eso. Y digo, si el rango está en el rango de B15 a B20 y hay un cambio, algún cambio en este rango, entonces a el active cell, chicos, es la celda activa. Entonces digo, a la celda activa, no, la celda activa por defecto, esta de aquí es la que está donde doy clic, esta es la celda activa y esta es la 00. Pero como quiero cambiarla de al lado, digo a la 01, póngale un signo en blanco, póngale un espacio en blanco. ¿Sí? Veamos si funciona. Bien, mira, ya se perdió. Entonces ahí ya cojo. Si por aquí cambio de ciudad, digo es Colombia. Miren cómo se desaparece. ¿Ya? Entonces, por eso es que le grabé una macro, ¿no? Entonces, dice una macrito que como les indiqué la vez anterior, ¿no es cierto? Me dice, si hay una intersección, entre B15 y B20, entonces, solo trabaja en el rango de B15 a B20. Porque si yo le quito esto de aquí, me funcionaría cuando hago un cambio por aquí, pues. Cuando hago un cambio por aquí, pues no, no es cuando yo quiera. Es solamente cuando hay un cambio acá, porque si no, si yo pongo aquí Ana Lucía, ¿sí? Tampoco deje esto en blanco, porque es solamente cuando en el rango de B15 a B20, cuando en el rango de B15 a B20, vaya, entonces dice, mire, en la intersección de B15 a B20, si no hay cambio, no haga nada. Si no hay is nothing, no hace nada, no hay cambio. Pero si es que sí hacen algo, si hacen un cambio, entonces me dice a la celda activa, a la 01, porque la celda activa es esta, chicos. Donde yo doy clic, esta es la celda activa. En este caso, esta es la celda activa. Aquí va a ser el cambio. Entonces dice a la de al lado, a la 01, póngale en blanco a la celda. Póngale valor en blanco a la celda. Bien, eso es todo lo que estamos haciendo con macros, ¿no? Aquí no tiene mayor cosas. Bien, vamos a ir con el índice, que también es una función de búsqueda que es muy buena, ¿sí? Si es que yo no sé funciones de búsqueda y referencia, pero parece que sí vimos con ustedes en el curso funciones de búsqueda y referencia, sí vimos función buscar, buscar ver, pero está un poco complicado. Yo miren lo que voy a hacer, digo, quiero buscar del nombre, ¿sí? Del nombre, quiero buscar cualquiera de esos datos. Por ejemplo, quiero saber el sueldo de Julio. De, pero que se llame Julio, ¿no? O sea, no estoy diciendo el mes Julio. O de Julia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces debería decirme que Julia gana $500. Esto quiero obtener. ¿Ya? Entonces yo le digo, mire, yo le voy a dar los datos. Ya. Le digo nombre, el campo que quiero, nombre, mm, nombre. Este sería no sería sueldo, sino sería la columna que busco. No sé cómo ponerle. Tal vez pongo el dato, el del
el parámetro buscado, ¿no? El parámetro que estoy buscando, qué parámetro estoy buscando, y que me devuelve el valor. Entonces yo voy a digitar aquí, mire, dijo de Julia, devuélvame el sueldo. O puedo decir de Julia, devuélvame cuántos hijos tiene. O sea, debo poner el nombre de la columna que quiero sacar. O de Julia, dígame qué puesto ocupa. ¿Sí? O de Julia, dígame el tipo de vivienda que tiene. Entonces, voy poniendo el nombre de quien busco y aquí voy poniendo el parámetro que voy a buscar. Y aquí vamos a aplicar el valor con la función índice. Pero antes de esto, o bueno, la función índice, ¿cómo trabaja? Para que ustedes tengan claro. La función índice trabaja de la siguiente manera. Primero, el rango de datos, toda la tabla de rango de datos. Luego, el número de la fila que quiero obtener versus el número de la columna. Entonces, lo que hace esta función, chicos, es cuadrar coordenadas, la intersección. Entonces, sí, la intersección es la que saca. Entonces dice, ¿qué fila quiero? Quiero la fila 10. Con intersección con la fila 2, 4, 6, 7. Con la columna 7. Entonces, interséqueme la fila 10 con la columna 7. Y entonces me devolverá esto, departamento. ¿Sí? En el caso de Julia Vivienda, intersecaría la fila 22, el dato 22, con, digamos que quiero el sueldo. Interseco y me devolverá el 500. Bien. Pero para esto yo tengo que dar número de fila y número de columna. Entonces, no sería bonito tener que estar contando nosotros, decir, a ver, Julia está en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, ya, entonces pongan la fila 19. ¿Sí? Y luego la columna. La columna es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, digamos que sea ya. Con la 14. Ahí sí funciona la fórmula. Entonces, no, pues, o sea, no sería de mucha ayuda. Yo lo que debo ingresar son los nombres, ¿no es cierto? Entonces, digo, mira, búscame de este dato y de esta columna. Entonces, yo lo que voy a hacer es, para no tener que ingresar un nombre que no existe, entonces a lo mejor ingreso Anaximandro. Y Anaximandro ni existe. Entonces, para no estar metiendo esos datos, pues, recuerden. Datos, validación de datos, lista, y le digo, mira, mi lista es esta. Listo. Aceptamos. Entonces yo aquí ya tengo los nombres. Entonces digo Julia Chin, ¿ya? Y lo mismo voy a hacer para parámetros. Digo, hágase acá, validación de datos, lista, y la lista está en este rango. Coja este listado, ¿sí? De A4 a M4. Aceptar. Y con eso yo ya no tengo miedo de que voy a ingresar a lo mejor un nombre o un parámetro que no exista. Bien, ahora, ¿se acuerdan que teníamos la función coincidir? Entonces yo digo, con la función coincidir, quiero que me busque Julia en este rango. De aquí a acá. ¿Ah? Y me va a devolver en qué fila está Julia. Ay, perdón. No es tan sencilla la fórmula. Es fácil, pero no tanto. Julia, punto y coma, búsqueme en este rango de aquí y quiero una coincidencia exacta. ¿Sí? Quiero una coincidencia exacta. ¿Ya? Entonces, tin. Alguna coincidencia exacta. Lo mismo vamos a hacer para vivienda. Digo coincidir, digo vivienda, punto y coma, búsqueme en este rango. ¿Sí? Cierro paréntesis y ya tengo los parámetros. Entonces esto sería fila
y esto sería columna. Entonces, ahora sí, vamos a aplicar la función índice. Le digo la función índice, me dice que la matriz con la que vamos a trabajar es de esta matriz. Punto y coma. La fila que voy a sacar es la 18 y la columna que voy a sacar es esta de acá, la 7. Cierro paréntesis y... entonces, a ver, apliquemos las fórmulas que tenemos por acá. Ya me está faltando agüita y a mí. No me di cuenta que nos hemos pasado de las 8. Ya cada horita tomo agua yo, por la garganta. Entonces, miren, entonces, la función que me permite sacar en qué fila está Julia es la coincidir, en la que me permite saber en qué posición de las columnas está la vivienda es coincidir, y la fórmula índice me dice que el rango de la tabla va de A5 a M24, que el número de fila que quiero sacar es esta de aquí, la E27, y el número de columna que quiero sacar es la E28. Entonces, con eso interseco fila 18 con columna 7 y me dice que Julia tiene una casa. Ahora, si de Julia quiero averiguar ya no la vivienda, de Julia quiero averiguar en qué puesto tiene. Aunque todos son puestos, ¿no? Son operadores. A ver qué pasó. Me dio la 4. ¿Por qué me dio la 4? A ver, algo pasó aquí. Puesto, me dice que es la posición 4. No es la posición 4. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasó? La función pasó algo. Veamos qué pasó con la función. De 28 es puesto en el rango de A4 a M4. No es A4 a M4, esto está mal. No sé en qué momento. Ah, no, sí está bien. El tipo de coincidencia exacta. Me ha faltado esto. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahí sí estamos. Me dice que Julia puesto es la columna 6. Entonces me da esto. Operador. Si quisiera averiguar el sueldo, ¿sí? Me dice que la columna en la que se encuentra el sueldo es la 13, ¿sí? Que es esta de acá. Entonces, me dice que Julia, que está en la fila 18, columna 13, es de $500. Bien. Revisando, ustedes pueden fijarse que podemos hacer ya la búsqueda, ¿no es cierto?, de este parámetro sueldo. Pero si quisiéramos hacer la búsqueda de más elementos, pues no habría ningún problema, ¿no? Lo único que habría que cambiar es un poquito podríamos decir, la forma de la información, ¿no? Entonces, podríamos trabajar de la siguiente manera. Decimos el nombre, ¿no es cierto? Vamos a empezar Julia. Y quiero obtener, por ejemplo, el sueldo. A ver, quiero obtener el estado civil, digamos. Tener el sexo, los hijos que tiene, el sector en el que vive. Ay. ¿Qué más? No voy a sacar todos, ¿no? Vamos a sacar la vivienda y el sueldo, ¿ya? Porque me demoro mucho si saco todito. Bien. Entonces, en cada una de estas, de estos datos debería ir aplicando la función. Bien,
Entonces vamos a aplicar una función coincidir que me dé esto. A ver, ¿qué voy a buscar? Ah, ya estoy mal. Esto nomás es. Coma, coincidencia exacta, 0. Entonces, ¿qué pasó? Digo B32 en el rango de A5. Ah, no sé por qué no me coge la. De A5 a 24. Y lo que pasa es que le cambié el nombre de aquí. ¿Por qué nombre era? Bueno, no importa el nombre que esté. Entonces ya tengo 18. Entonces si pongo yo Elena, debe darme el 1. Estamos bien. Ahora, para no estar usando tantas ayudas, tantas fórmulas de ayuda, yo podría coger así, miren, se puede hacer así también. Esto ya es cuando uno empieza a manejar ya la fórmula, entonces uno como que ya no utiliza tantas de ayuda. Entonces, en vez de que me dé número de fila, con esta ayuda, yo podría aplicar aquí coincidirme. Digo, mira, coincide, el valor buscado va a ser Elena, ¿no es cierto? Punto y coma, en este rango de aquí, coincidencia exacta. Entonces ya estoy buscando la fila. Ahora búsqueme la columna. Aplico otro coincidir que me diga que el valor buscado es estado civil, punto y coma, donde vamos a buscar en este rango de aquí una coincidencia exacta. Y mire. Entonces la fórmula que se aplicó es esta de aquí. Entonces, mire. Como tranquilamente yo ya no utilizo esta ayuda. Ya no utilizo esta ayuda, sino directamente utilizo estas funciones coincidir, les meto aquí para encontrar el número de fila y para encontrar el número de columna. Entonces, con eso yo ya no necesito ayudas extras, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor este dato me borran y por ejemplo, digamos que borran este dato, se pegó. ¿Sí ven? ¿No? Eh, entonces lo vamos a hacer. Para poder arrastrar la fórmula directamente, para no estar escribiendo de una en una, ¿no? Le digo, a ver, la matriz no se va a mover, la matriz azul no se va a mover de ese rango, que es el número de fila, me dice que el valor buscado, no se va a mover el valor buscado para todos. Voy a buscar el sexo de Elena, el hijo de Elena, el sector de Elena, la vivienda de Elena, el sueldo de Elena, entonces de 2032 no se mueve. ¿Dónde voy a buscar esto? En la columna de nombres que va desde A5 a 24, entonces tampoco tiene por qué moverse. Y el número de columna es para estado civil, entonces este sí tiene que moverse el rato que yo mueva para abajo. Luego tiene que buscarme la columna de sexo, la columna de hijos, entonces sí se mueve. Este rango es el que no se mueve porque tiene que buscarme en la columna de amarillo. ¿Ya? Entonces yo creo que ya puedo arrastrar la forma. Si es que lo he hecho bien, no lo he hecho bien. ¿Qué pasó con mi hijo? Dice, búsqueme Elena en el rango. A ver, ¿qué pasó? De A5 a M24 es la matriz. Coincidir, B32 es Elena en el rango de A5 a A24. Coincidir, A35 en el rango de A4. Ya, esto está mal. Vamos, si está bien. Entonces, buscar, coincidencia exacta. ¿Qué me sale aquí? Aquí hay un error. ¿Por qué me sale hijos de Elena con error?
Veamos si está saliendo Elena. Hijo. Profe, Edison, Ya, tal vez no será por lo que está hijo y no hijos. ya, muchas gracias, sí. Justamente es por eso. Muy gentil, ¿sí? Es por eso nada más. Lo que pasa que compara, ¿no? Compara, me estoy diciendo, búsqueme la palabra hijo en este rango. Entonces, al no encontrar la palabra hijo, pues me daba el error. Pero bien, ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias por ayudarme. Entonces, miren, entonces simplemente cambiamos el nombre de la persona y pues ya tengo toda la información de esa persona. Entonces, es otra forma de buscar, ¿no? De buscar información utilizando la función índice. Entonces, a veces hay cosas que se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Se puede hacer, por ejemplo, con buscar de índice, o se podría hacer con funciones lógicas anidadas. Pero con funciones lógicas anidadas sí es más triste. Pero para eso mejor podríamos usar funciones matriciales. Con funciones matriciales también me permite ser mucho mejor, más fácil que anidadas. Pero mi recomendación, índice o las funciones buscar, ver, ya dependerá de qué estemos buscando, ¿no? Aunque con la función buscar la tabla tiene que estar ordenada. Entonces, esto es un poquito más simple que con buscar. Bueno. Eh, y vamos a irnos a proteger. Bien, vamos a proteger una hoja de cálculo. Muchas veces cuando queremos proteger una hoja, se nos protege todo. Sí, o sea, miren, vamos a ir a revisar. En revisar, no, vamos a ponerlo por acá. Podemos proteger el libro y la hoja. La hoja es solamente esta hoja, ¿no? El libro son todas las hojas, podemos proteger. Entonces, vamos a proteger la hoja. Sí, para lo cual me pide una contraseña. Entonces yo le digo, mira la contraseña, 1, 2, 3, 4, para no olvidarme después. Y me dice, vas a proteger la hoja y el contenido de las celdas bloqueadas. Ahora me dice, antes de que tú bloquees, o para bloquear, ¿qué permisos quiere darle a la persona que ocupa esta hoja de cálculo? Entonces yo le digo, quiero seleccionar celdas bloqueadas, seleccionar celdas desbloqueadas. Le digo, puede aplicar formato, puede aplicar formato a las columnas, formato a las filas, insertar columnas, insertar filas, hipervínculos, eliminar columnas, eliminar filas, ordenar, usar autofiltro, usar tablas dinámicas y gráficos dinámicos, modificar objetos, modificar escenarios. O sea, solo eso le voy a permitir. Entonces yo le digo, mira que le voy a dejar el permiso de insertar, para que ustedes vean que sí se puede insertar filas. Vamos a dejarle solo este permiso, que pueda seleccionar y puede insertar filas. Aceptamos. ¿Ya? Me pide nuevamente que, que valide la contraseña, ¿no? Porque puede ser que ya me olvidé la contraseña de acá y es una forma de seguro que tiene Excel porque me olvidé la fórmula, me olvidé, perdón, la contraseña y aquí puse otra, entonces como no coincide, miren, me va a decir que no coincide, ¿no? ¿Sí? La contraseña no coincide, no es idéntica. Entonces es para inclusive nosotros volver a decir, a ver, ¿qué puse aquí? Ya. Y nuevamente volvamos a poner lo que puse acá. Entonces si coinciden, ya se bloqueó. Entonces, está bloqueado esto. ¿Cómo sé que está bloqueado? Es cuando yo quiero modificar. Dice, la celda o el gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja. Es posible que se le pida que escriba una contraseña. Bien. Entonces, vamos a dar clic en aceptar. ¿Sí? Y yo obviamente solamente puedo seleccionar, ¿sí? Pero, ojo con esta situación.
yo tengo aplicado aquí una fórmula. Miren, la fórmula se puede ver. Entonces, esta fórmula cualquiera tranquilamente se toma una foto y ya sabe cómo hice el cálculo de cierta cosa. ¿Sí? Digamos que es una fórmula de una ecuación, de algo que hace la empresa y que no debería ser de libre divulgación. Sin embargo, por más protegida que esté la hoja, estamos viendo el contenido. ¿Sí? Entonces, como que no está bien protegido, algo estamos haciendo mal. ¿Podemos insertar columnas? No, filas parece que le dijimos, ¿no? A ver, algo dijimos que podíamos hacer. Ya me olvidé. Mm, Algo era que sí podíamos. Vamos. Mm, No me acuerdo. Algo le pedimos. Bueno, eh, se queda con permiso solamente de lo que le hayamos pedido. Ahora, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que, ¿qué tal si yo necesito modificar solo si, por ejemplo, digamos que necesitamos modificar solo esta columna? No me deja. Está bloqueado todo. Entonces, ¿qué hago? Si yo necesito actualizar cierta información. A lo mejor lo único que no puedo mover es los suelos. Y todo lo demás sí debería dejarme mover. Entonces, como que esta protección que acabamos de hacer no está muy bien dada. Vamos a desproteger. Obviamente, para desproteger, debo poner la clave. Si la clave es incorrecta, pues no se va a poder desbloquear. Con todo, yo les comento que sí se puede romper esta seguridad, ¿no? Sí se puede romper esta seguridad sin saber. Para eso hay que ejecutar una macro. Y entonces ustedes tranquilamente en el internet vamos a poner, por ejemplo, cómo desbloquear una hoja de Excel sin la contraseña. O sea, ahora en el internet se puede hacer de todo, ¿no? Entonces, habrán unas que son buenas, otras que no son tan buenas, otras fáciles, otras difíciles, pero miren, esta es la más facilita. Dice, pasos para desbloquear un libro de Excel sin tener la contraseña. Para desbloquear un libro de Excel sin saber la contraseña, tenemos que utilizar una macro. Para ello, presionaremos al F8, lo que nos llevará a la pantalla de crear una macro. ¿Sí? Dale el nombre que quieras y haz clic en crear. Cuando desees crear, nos llevará al editor de Visual Basic, allá aparecerá un código similar o idéntico. Entonces, quiere decir que esto hay que copiar, chicos. Copiamos esto y aquí mismo dice ejecute la macro, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué es lo que estoy copiándome este dato? Tengo que irme aquí a programador, a Visual Basic. Me dice que me vaya a módulo y creemos una nueva macro. Eso me está diciendo. En resumen, ¿sí? Entonces, se hace esto de aquí. ¿Sí? Y para ejecutar la macro lo podemos ejecutar desde aquí. ¿Sí? Porque se supone que si esto está con seguro, capaz, a ver, estaba protegida la macro. Protejamos de proteger la hoja, ¿no? La clave. Ya. Entonces se supone que yo no puedo insertar aquí, hacer nada, ¿no? Porque insertar un objeto, veamos. No, no puedo. Entonces, ¿cómo ejecuto la macro? Pues, ¿cómo ejecuto la macro? Entonces, lo que se hace es dar clic aquí, en ejecutar macro. ¿Sí? Ahí se le da. Entonces, a veces se demora más, a veces se demora menos, dependiendo del seguro. Ejecutamos la macro. Veamos cuánto se demora.
Y así como esto que estamos haciendo, existen más opciones para hacer, ¿no? Si esta no funciona, pues puede ser que acá esté otro código, sí, es justamente otro código, si ven, yo creo que es el mismo. Esperemos, y esperemos, bueno, hasta mientras veamos si hay otro. Había uno que le desbloqueaba de uno. Les cuento que tiempos que no he necesitado hacer eso. Por eso ya no sé cuál era. Había uno que era, pero es el mismo, ¿no? Es el mismo. No, pues está demorando mucho. Veamos. Este está más triste. Este está más bonito. Este, veamos, ojalá nos deje a ver, estamos en diversas fases protegidas, pues la resolución de Daisy, desplegar una pantalla con diversas opciones. En la parte que debes hacer clic en la izquierda en la opción insertar y en módulo. Pegamos esto, luego inserta los códigos en la parte superior izquierda. Haz clic en la opción archivo y luego en guardar con el botón guardar. Para ejecutar el módulo y probarlo, debes presionar F5. Pa, 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 pa. Otra forma sencilla para modificar el contenido de estas protegidas. Veamos, ¿no? Se demoría mucho esto. Se demoró mucho. A lo mejor estaba mal hecha la macro. Ay, sí estaba grabado. Tururú. Mm, no quiere funcionar. Mm, a ver si tenemos este. No sé por qué no funcionó. Probemos este a ver si nos da. Vamos a llamar a la macro proteger. Veamos si ahí funcionó. Grabamos y luego nos dijo que ejecutemos. No, pero no se grabó la. Esta quiero copiar. Vamos a un nuevo módulo. Ya decía que grabemos y que ejecutemos.
Ya hizo daño. ¿Sí ven? Ya está desprotegido. ¿Sí ven? Vamos a volver a proteger. Ese funcionó. A ver, nos vamos a revisar. Vamos a proteger la hoja. Le ponemos la contraseña. Entonces, nuevamente la contraseña. Ya supuestamente está protegida. Vamos acá y ejecutamos la macro que dice desproteger. Entonces nos ubicamos dentro de la macro, en cualquiera de las dos líneas. Le damos clic en ejecutar. Y ahorita ya no valió. A ver, haremos, pues llamemos acá. No, ya no valió. No valió, van en delante sí valió. No, protejamos. Ah, ya, primero hay que protegerle. Primero hay que protegerle. Y luego le desprotegemos. No, ya no valió, en delante sí valió. Protegemos. Y luego desprotegemos. Lo que pasa es que ya le dio aquí. Vamos a probar la última vez. Para aquí era sexo. Ya. Entonces vamos a grabar. Protegemos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a cerrar y vamos a volver a abrir. Bien. Vamos a volver a abrir. Ay, Dios mío. Este no es el archivo. El archivo está acá. ¿Dónde estaba? Este es. Entonces, está protegido. Vamos a ver si es que vale. Visual Basic. Ya, entonces primero le vamos a proteger. Cal desproteger. Primero desprotegemos. A ver. Pues vamos a proteger. ¿Sí? Y luego llamamos a desproteger a ver si es que vale. No, no, ya no valió. Hace un rato, sí ven que hace un momento sí pudimos hacer. Cerrémosle. A ver, el último intento. Solo que el Excel 2019, ya las versiones actuales les hayan modificado, porque antes sí valía. No, ya no vale. No, no valió. Bueno, se hizo lo que se pudo para romperle la seguridad. A ver, probemos con el otro. A ver, probemos con el otro, con el otro, con el otro. Este no, este sí. Con este probemos a ver. Dice, Charlos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, está bien. Habría que revisarle esto. Tal vez está mal la macro. Bueno, vamos. ¿Y cómo debemos proteger adecuadamente? ¿Sí? Miren, aquí está la fórmula, ¿no es cierto? Vamos a proteger adecuadamente. Marcamos todas las celdas. Por defecto, lo primero que hay que hacer es bloquear todo. Entonces le decimos formato de celda y en formato de celda al final dice la opción de proteger. Entonces vamos a bloquear y a ocultar todo. ¿Para qué ocultamos todo? Para que se oculten las fórmulas. Para que se oculten las fórmulas y no se pueda ver la fórmula. Voy a bloquear todito el libro. Entonces, al dar clic aquí, estoy seleccionando las 36.000, las 16.384 columnas y el 1.048.576 filas. Y estoy bloqueando y ocultando todito. Ya está bloqueado y ocultado todito. Ahora, yo digo, yo puedo modificar esta data. Lo que yo no quiero es que el sueldo se modifique. Entonces yo selecciono toda esta data, le doy clic derecho y solamente lo que está marcado vamos a bloquear. Vamos a desbloquear, perdón. Vamos a desbloquear. Entonces digo formato de celdas y le vamos a decir que eso no esté bloqueado ni esté oculto. Entonces le estoy quitando el bloqueo y el ocultar solo a lo seleccionado. Aceptamos y ahora nos vamos a proteger. Nos vamos a proteger la hoja. 1, 2, 3. Y le decimos que solamente se puede seleccionar, ¿no? Y 1, 2, 3. Entonces, miren, si yo quiero ver, miren, ya no se ve. Ya no se ve la fórmula. Ya no se sabe cómo esto fue calculado. Si quiero cambiar el sueldo, no me deja. ¿Sí? Quiero cambiar el sueldo, no me deja. Pero si yo necesito actualizar, digo, bueno, ¿sabes qué, Oscar? Ya tiene 4 hijos, si ya me deja cambiar acá. Como esta fórmula estaba hecha en base a esto de aquí, entonces le vamos a poner, por ejemplo, acá le vamos a poner no, ¿sí? Entonces ya le cambio el sueldo. Pero no me deja ver cómo está hecho el cálculo. ¿Sí? Si yo sigo cambiando esto, se sigue actualizando la fórmula, sí se sigue actualizando, miren, pero yo no puedo ver. Y puedo modificar todo esto porque yo le permití o le dije que se pueda modificar esto. La única que no vamos a poder modificar es el sueldo. Esa es la manera correcta de bloquear o de proteger documentos, porque no necesariamente yo tengo que proteger todo el documento y no dejar que trabajen. Necesitamos que trabajen, que modifiquen alguna situación. Entonces, hay que hacer eso, ¿no? Hay que hacer esa situación. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que hemos visto.